La música nos lleva imaginariamente hasta Córdoba. La presencia de uno de los íconos musicales de esa provincia nos traslada imaginariamente hacia el estadio del Club Atlético Las Palmas, que estamos observando, ubicado en el barrio Las Palmas, precisamente en Avenida García Martínez al 300, en lo que se llama el viejo camino a la Calera, a pocas cuadras de la Avenida Duarte Quirós, al oeste de la ciudad de Córdoba. Ese estadio era la sede de un partido trascendente para Atlético San Jorge, un partido que cerraba su participación en un certamen que lo vio debutar a Atlético Las Palmas y que ya sin posibilidades de clasificar cerraba una participación sin mayores exigencias, insisto. Era la primera experiencia de Atlético Las Palmas en este torneo Federal B, pero para Atlético San Jorge era un partido diferente, porque necesitaba ratificar lo que había hecho durante la temporada, durante este segundo semestre, buscando meterse entre los clasificados a la segunda fase. Por eso Atlético, aquí vestido de blanco, hacía su presentación en esta tarde del sábado, muy calurosa tarde del sábado, que hacía realmente complicado jugar al fútbol, más allá de que el partido arrancó a las 5 de la tarde. A esa hora todavía la temperatura era muy alta, estaba cerquita de los 40 grados, realmente muchísimo calor que desafiaban estos hinchas de Atlético San Jorge, que así veían ingresar al equipo local, a este Atlético Las Palmas, que ocupaba y terminó ocupando la última colocación de la zona 14. Era un partido que tenía mucho que ver con la templanza, con el aspecto anímico de Atlético San Jorge, y un partido que planteaba algunos desafíos. Ese piso que ustedes observan allí tan claramente en muy flojo estado, también era un desafío para Atlético, que necesitaba salir a buscar el partido y que eso siempre trae algunas complicaciones. Recorremos los protagonistas mientras vemos cómo se mueve la pelota para el arranque del partido allí minutitos después de las 5 de la tarde del sábado. Primer remate de la gente de Atlético Las Palmas y buena respuesta de Damián Turco para esta subida del jugador número 11 del conjunto local, me refiero a Franco López. Los titulares de Atlético Las Palmas: el 1, Gastón Chiatti; en el fondo el 4, Nicolás Ibáñez; el 2, Facundo Orellana; el 6, Gaspar Vega; y el 3, Franco Flores. En el mediocampo el 8, Daniel González; el 5, Álvaro Beli Medina; el 10, Enzo Cuello; y el 11, Franco López. Los delanteros, el 7, Emiliano Blanco; y el 9, Leandro Besone. Los titulares del entrenador Daniel Felicia para esta parte del certamen, en la cual Atlético Las Palmas ya había dejado, hace unas cuantas fechas atrás, había dejado ir a varios de sus refuerzos y termina afrontando la última parte del certamen mayormente con jugadores juveniles, muchos de ellos surgidos de las canteras del conjunto azul y rojo de la ciudad capital de la provincia mediterránea. Vemos un arranque de partido con algunas chances más claras para el equipo local, algunas respuestas de Atlético, como este tiro libre de Mauro Cuberli, que exige una buena respuesta del arquero Gastón Chiatti, pero ya un arranque de partido que le presentaba desafíos importantes para Atlético, complicaciones, porque más allá de que Atlético Las Palmas no peleaba por nada, parecía decidido a arruinarle la fiesta a Atlético San Jorge, a complicarle la clasificación. Esta jugada que arman entre Emiliano Blanco y el jugador Franco López termina con un remate del 11 que se va desviado, muy desviado. Del lado de Atlético San Jorge, los titulares que dispuso Sergio Prisiañuc, mientras vemos la subida de Nicolás Angelinetti, una de las novedades que tenía la formación inicial de Atlético para este partido, fueron Damián Turco, al que ya vimos intervenir en algunas atajadas importantes, sobre todo una, la primera de este resumen. En el fondo el 4, Maximiliano Romero; el 2, Gabriel Braco; el 6, el regreso de Manuel González, ya recuperado de la lesión que lo tuvo afuera durante varios partidos; y el 3, Jesús Espinosa.
En el mediocampo, la aparición como titular del número 8, Nicolás Angelinetti, el 5, Marcos Comba, y el 11, Mauro Cuberli. Vemos aquí una chance clarita que tuvo Atlético Las Palmas, el cabezazo de Gaspar Vega tras el córner proveniente desde el sector derecho del ataque. El cabezazo se va muy cerquita del segundo palo. Mauro Albertengo en una buena jugada individual, enganche y centro que justo alcanza a mandar al córner Nicolás Ibáñez cuando amenazaba por detrás del número 4 de Atlético Las Palmas, el goleador de Atlético San Jorge, me refiero a Sebastián Monesterolo. Albertengo con la 10, Monesterolo con la 9, junto a Emanuel Hermida con la casaca número 7, fueron los delanteros que dispuso Sergio Prisiañuc, volviendo al esquema más utilizado por el entrenador de origen rosarino de Atlético San Jorge, Sergio Prisiañuc, quien en los últimos encuentros había generado algunas variantes desde lo táctico que habían llevado, por ejemplo, a jugar en Morteros con un esquema de 4-5-1 o en el último partido ante Racing con un 4-4-2. Ahora, en Las Palmas, Prisiañuc volvió a su esquema de 4-3-3. Obviamente paraban a refrescarse por el calor que hacía. La decisión la tomaba el árbitro del encuentro, Andrés Raimondo, asistido por Emilio Guillermo y Aníbal Basoli, todos ellos de Pascanas, la Liga de Pascanas de la provincia de Córdoba. Y en esa última parte del primer tiempo, ustedes van a ver cómo Atlético San Jorge no la va a pasar bien, porque va a recibir un gol en ese cierre del primer tiempo, pero además porque Las Palmas va a tener algunas posibilidades claras como para marcar, y además trayéndoles complicaciones al sector del medio campo y al sector defensivo del conjunto de Sergio Prisiañuc, que tenía 3 cambios para este encuentro. González por Fernández, central por central en Atlético San Jorge, Angelinetti por Navarrete, para jugar por la derecha del mediocampo, y Albertengo por Cruz, en lo que es el cambio que marcaba lo ofensivo de la propuesta de Prisiañuc para jugar en Las Palmas. Aquí el remate de Beli Medina es bien resuelto por un Damián Turco que, no confiando en el estado del campo de juego, decidía rechazar la pelota con sus antebrazos hacia el otro lateral. Un mal pique puede jugarte una mala pasada en una cancha como la que estamos observando de Atlético Las Palmas, que tenía su primer cambio en el minuto 26 del primer tiempo. Salía lesionado Cuello, el número 10 del conjunto local, e ingresaba en su lugar Gonzalo Soria. Y enseguida, después de esa variante, iba a tener una posibilidad clarita para ponerse en ventaja el equipo de la ciudad de Córdoba. Esta definición con la punta del pie del delantero de Atlético Las Palmas termina yéndose desviado, pero cerca del segundo palo de Damián Turco. Y este córner picaba en el travesaño, también trayéndole alguna complicación al equipo de nuestra ciudad. Fíjense cómo se cerró esa pelota, picó en el travesaño y trajo seria zozobra, serio sobresalto al equipo de nuestra ciudad. Probaba Blanco, rebotaba contra la defensa y después el remate se iba desviado. Intentaba la respuesta Atlético con Comba, la pelota que cabeceaba derivada en González, sacaba el centro el número 6, pero justo alcanzaba a cortar un defensor de Atlético Las Palmas para alejar el peligro. Caía el córner, la pelota le quedaba a Hermida, de Hermida para Albertengo, que controla el balón, que hace descansar la pelota en su pierna derecha en este caso, el centro y el cabezazo que no alcanza a conectar con precisión Nicolás Angelinetti. Por lo tanto, la pelota era rechazada por la defensa. Y Atlético Las Palmas va a conseguir ponerse en ventaja. Otra vez Blanco, el jugador más peligroso que tuvo Atlético Las Palmas, sobre todo en ese primer tiempo, iniciaba la jugada y el que la resuelve es Leandro Besone. Minuto 35 del primer tiempo, Leandro Besone, uno de los delanteros de este Atlético Las Palmas, ponía en ventaja al equipo local tirándose de palomita, aprovechando el centro que llegaba desde el sector izquierdo del ataque.
una defensa que quedaba abierta, dos jugadores que aparecían, Besone, y detrás de él aparecía Blanco, pero el número 9 es el que de cabeza, insisto, ensayando una palomita, ponía en ventaja a Atlético Las Palmas y le exigía aún más a Atlético San Jorge salir a buscar, porque ahora necesitaba 2 goles y no 1 como en el comienzo para quedarse con el triunfo. Ingresaba por lesión de Gabriel Braco Francisco Cruz, esto se daba ya en el minuto 40 de ese primer tiempo, que no va a tener mucho más y que Atlético prácticamente no va a conseguir inquietar al arquero de Atlético Las Palmas. Esta es acaso la más clara, buena jugada entre Cuberli y Monesterolo, pero la definición del 9, después del buen pase allí entre líneas de Mauro Cuberli, la definición del 9 es imperfecta, nunca pudo terminar de controlar la pelota y su remate se va a ir bastante desviado. En la última posibilidad del primer tiempo, así Raimondo mandaba a los vestuarios, mandaba a refrescarse a ambos equipos y le daba a Atlético San Jorge la posibilidad de, seguramente con una charla en el entretiempo, mostrar algo más en ese complemento. De hecho, el primer tiempo, el rendimiento de Atlético en el primer tiempo va a ser planteado como particularmente bajo, tanto por el entrenador Prisianiuk como por el arquero Damián Turco y el volante Nicolás Angelinetti, que van a hablar en el final de este resumen con el enviado especial Oscar Manito Fernández. Prisianiuk planteaba una variante desde el arranque del segundo tiempo, ya la segunda de las 3 que tenía la posibilidad del ingreso de Lisandro Silva en lugar de Hermida, y Atlético en ese segundo tiempo va a modificar la historia del partido y lo va a hacer rápido, porque en solo 11 minutos va a dar vuelta el resultado y además va a poder cambiar la imagen de aquel primer tiempo. Esta es la primera clarita que tiene Atlético, no puede bajarla bien, no puede definir bien Mauro Albertengo y su remate se va desviado, pero en el minuto 2 del segundo tiempo otra vez la jugada va a arrancar en los pies de Albertengo, la subida de Cruz, el centro pasado hacia Monesterolo, que la baja, remata, se ensucia un poco la jugada, deriva a Albertengo, el remate, fíjense, el arquero que tiene que utilizar las piernas para rechazar, pero se la deja servida a Sebastián Monesterolo para que de cabeza y con todo el arco a su disposición convierta el empate para Atlético San Jorge. La vemos de nuevo. Otra vez el centro de Cruz, pasado, Monesterolo que controla bien con el pecho, se hace el espacio, se acomoda, saca el remate, pero rebota rápido. La pelota deriva hacia Albertengo, que prueba de primera la pelota parece rebotar en alguien en el camino porque queda muy desarmado el arquero Gastón Chiatti, al que vimos con algunas intervenciones importantes. ¿Acaso la bronca tiene que ver con eso? Queda muy desarmado, queda mal parado el arquero, con los pies no hace más que entregarle la pelota a Monesterolo, que estaba allí donde tiene que estar el goleador para conseguir el empate. El 6º gol para Sebastián Monesterolo en esta temporada del torneo Federal B, el máximo artillero que tiene Atlético San Jorge cumplida la primera fase. Pero la reacción del segundo tiempo no se va a quedar allí, no se va a quedar con el empate, sino que en solo 11 minutos el equipo de nuestra ciudad va a resolver el jeroglífico que le había planteado en el primer tiempo Atlético Las Palmas, porque en una jugada que en este caso arranca del otro sector, de la izquierda. Ustedes se acuerdan que el primer gol había surgido de un centro de Cruz desde la derecha. Bueno, en este caso el que aparece por el sector izquierdo es Mauro Cuberli, recibiendo el pase de Silva, la corrida de Cuberli, controlando la pelota y mandando el centro, un centro que entre Monesterolo y el defensor van a volver a traer hacia el medio y con un buen movimiento, con una buena pirueta, Nicolás Angelinetti define para a los 11, insisto, de ese segundo tiempo, poner por primera vez en el partido arriba en el marcador a Atlético San Jorge. Para Nicolás Angelinetti es el segundo gol en este torneo Federal B que consigue el jugador
surgido en Atlético San Jorge. Inmediatamente después, Las Palmas planteaba su segundo cambio. En el minuto 12, Leandro Altamirano reemplazaba a Beli Medina, el volante central del conjunto cordobés. Atlético Las Palmas, a partir de quedar en desventaja, va a llegar, sobre todo con pelotas paradas, con centros, pero va a mostrar en buena medida su falta de recursos para conseguir la igualdad. De todas maneras, Damián Turco, el arquero de Atlético, va a tener una intervención absolutamente determinante. Ustedes se van a dar cuenta, se las voy a marcar, pero ustedes se van a dar cuenta de la notable atajada que va a tener Damián Turco en el complemento, una de esas que valen un gol, que podrían festejarse tranquilamente como un gol por parte de la parcialidad de Atlético y también inclusive por parte de los propios jugadores. Aquí buen movimiento de Monesterolo dentro del área, tras el centro de Albertengo. Fíjense lo mal que está la cancha, la pelota no rebota en nadie, pica allí en un buche, en uno de esos espacios muy irregulares que tenía ahí, prácticamente parece que un jugador la pateó hacia arriba. Es realmente muy difícil jugar en ese campo de juego. Si a eso le sumamos el calor y algunas presiones que tenía Atlético San Jorge, se le hacía difícil al equipo de nuestra ciudad afrontar este partido, que más allá de todo y más allá de ese primer tiempo bastante flojo en cuanto a rendimiento reconocido por los propios protagonistas, en el arranque del segundo tiempo va a resolver rapidito el problema de estar en desventaja, se va a poner arriba en el marcador y después va a poder dedicarse a aguantar, a mantener el resultado que le estaba dando la clasificación, y que sabía Atlético que le daba la clasificación con ese triunfo sin depender de ningún otro resultado. Llovían los centros de Atlético Las Palmas, el rebote y el remate que se iba desviado. Era otra de las chances que tenía el conjunto local en la tarde del sábado. Con respecto a algunos datos que vamos compartiendo que tienen que ver con números, Las Palmas ya desde hace un par de fechas estaba eliminado, quedó último con 12 puntos. Solamente ganó 3 partidos y empató 3, perdió los 8 restantes. Marcó nada más que 10 goles en los 14 partidos y le convirtieron 19. Más allá de eso, después de esta limpieza de refuerzos que les había marcado hace un ratito, mejoró un poco en su nivel. De local llevaba 2 encuentros sin derrotas, un 0-0 ante Sarmiento y un triunfo ante 9 de julio, ante dos equipos encaramados en las posiciones del grupo. Le había ganado 1-0 al de Morteros, por eso venía bien de local. Claro, esa racha se interrumpió ante Atlético San Jorge y en general, sumando local y visitante, Atlético Las Palmas cerró su intervención en la primera fase con 3 partidos sin ganar. Aquí los locales reclamaron falta, de ninguna manera hay falta. González traba bien la pelota, se la quita al jugador del equipo local y después es Jesús Espinosa el que se lleva el balón sin ningún tipo de sobresalto. Y aquí una de las jugadas en las cuales otra vez Damián Turco aportaba seguridad a los centros, a los miles de centros que caían en el área de Atlético San Jorge. Los últimos 2 cambios del partido se daban. En el minuto 31, Joel Valdemarín reemplazaba a Blanco en Las Palmas, y en el minuto 33, Fernando Caminos hacía lo propio con Cuberli en Atlético San Jorge. Córner, otro centro hacia el área de Atlético, nadie que alcanzaba a conectar, la jugada que derivaba hacia el sector opuesto y después el rechazo del jugador de Atlético San Jorge. Y nos vamos acercando a ese momento que les marcaba hace un ratito y que tiene que ver con la gran atajada de Damián Turco, a partir de un buen recurso del jugador de Atlético Las Palmas, que va a ser el responsable del remate al arco, que va a atajar el arquero oriundo de María Juana de Atlético San Jorge. Francisco Cruz iba a mandar este centro al área, Monesterolo que ganaba primero a su defensor y después sacaba un remate forzado que se iba desviado. Aquí vamos a repasar esta jugada, mientras les decimos que, como veíamos recién, Atlético San Jorge finalizó cuarto en la zona 14 con 22 puntos, producto de 6 triunfos,
4 empates y 4 derrotas. Atlético marcó 17 goles y le convirtieron 15. El sábado de la tarde en la cancha de Atlético Las Palmas volvió a ganar después de cortar esa racha positiva de 6 partidos sin perder con la derrota ante Racing de Córdoba del pasado fin de semana. Y esta es la atajada. Muchos creyeron que era gol esa pirueta ensayada por el jugador de Atlético de Las Palmas, me refiero a Leandro Altamirano. Fíjense, la puntea primero Valdemarín, la manda hacia el medio, la peina Besone, se la deja a Altamirano, que remata, parece pasarse en el recorrido Damián Turco, pero después del pique, la buena respuesta del arquero de Atlético termina quedándose con el balón y seguramente con gran parte del triunfo y de la clasificación que consiguió Atlético San Jorge en la ciudad de Córdoba. Muy buena intervención, muy importante intervención además de Damián Turco en una jugada que se daba ya cerca de los 40, a 5 minutos del cierre del partido. Una igualdad a esa altura del encuentro le hubiese resultado muy difícil poder remontar otra vez a Atlético San Jorge. Este partido ratificó una vez más, mientras vemos otra atajada de Damián Turco, aunque un poco más sencilla, pero también trayendo incertidumbre, otro centro que caía en el área de Atlético, alguien que la peinaba, los jugadores de ataque que encaraban, el cabezazo que queda en las manos del uno del equipo uruguayo. Les decía que este partido ante Atlético Las Palmas como visitante ratificó lo mucho mejor que le fue a Atlético San Jorge jugando de visitante con respecto de lo que fue jugando de local. Fuera del Parque 23 de Junio, Atlético San Jorge sumó 14 puntos en 7 partidos. Ganó 4, empató 2 y perdió 1. En cambio, de local sumó 8 puntos en los mismos 7 encuentros. Producto de 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Así se terminaba el partido. Un partido en líneas generales apenas discreto, pero que para Atlético San Jorge le sirvió para dar una muestra de carácter, para quedarse con el triunfo que necesitaba y nada más y nada menos que conseguir la clasificación a la siguiente instancia, a la segunda fase del certamen. Nosotros ahora vamos a ver y a escuchar a los protagonistas y después de las notas vamos a repasar qué es lo que puede venir para Atlético San Jorge en este torneo Federal B. El aplauso de los jugadores para el puñado de hinchas que lo acompañó a Atlético en la tarde del sábado, que desafió el calor y que se fue hasta la ciudad de Córdoba. Ahora sí, palabra de protagonistas.